Hay palabras que parecen exigir respuesta inmediata. Provocaciones disfrazadas de preguntas. Ataques camuflados de opiniones. Comentarios que buscan sacarte de tu centro. La mayoría cae en la trampa sin darse cuenta. El estoico no, porque entiende algo esencial. No todo merece tu voz. No todo merece tu energía. Y no todo merece existir en tu mente. En este video vamos a explorar por qué, en ciertas situaciones, ni siquiera deberías considerar responder, y cómo el silencio consciente puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de dominio personal y respeto interior, según la filosofía estoica. Cuando la otra persona solo quiere provocarte, responder es exactamente lo que está buscando. No busca diálogo, no busca comprensión, no busca verdad, busca reacción. Busca verte alterado, justificarte, perder el control o bajar a su terreno. El provocador se alimenta de tu energía emocional. Cada palabra que pronuncias es una confirmación de que ha conseguido entrar en tu mente. Desde la perspectiva estoica, este es uno de los escenarios más claros donde el silencio no es pasividad, sino dominio. Epicteto advertía que no somos perturbados por lo que ocurre, sino por el juicio que hacemos sobre ello. La provocación funciona solo si tú decides interpretarla como algo que merece respuesta. En el momento en que reaccionas, entregas el control de tu estado interior a alguien que no tiene ningún interés en tu bienestar ni en la verdad. Responder a una provocación suele nacer del impulso de defender el ego, no de la razón. Y el estoico entiende que el ego es un mal consejero. Quien provoca suele hacerlo desde la carencia. Puede ser frustración, envidia, inseguridad o necesidad de validación. Pero nada de eso te incumbe. Marco Aurelio recordaba que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que el comportamiento ajeno determine tus respuestas, estás permitiendo que tu carácter sea moldeado desde fuera. El silencio, en cambio, rompe el juego. No ofrece resistencia, pero tampoco se somete. Deja al provocador hablando solo, enfrentándose a su propio vacío. En muchos casos, la falta de respuesta es más desestabilizadora que cualquier argumento brillante. Además, cuando respondes bajo provocación, rara vez lo haces desde tu mejor versión. Lo haces desde la emoción, la prisa, el deseo de ganar. Eso te lleva a decir cosas que no representan tus valores, a justificarte innecesariamente o a entrar en discusiones que no conducen a nada. Séneca advertía que la ira, aunque breve, deja cicatrices duraderas. El estoico no evita responder por miedo, sino por claridad. Sabe que no todo conflicto merece ser habitado, y que elegir no responder es una forma activa de proteger la paz interior. También hay una cuestión de dignidad. Responder a quien provoca implica aceptar su marco, su tono y su intención. Es permitir que marque el ritmo de la interacción. El silencio consciente, en cambio, reafirma límites sin necesidad de explicarlos. No es desprecio, es soberanía. Es decir, sin palabras. No tengo que demostrar nada aquí. No necesito ganar esta batalla para mantener mi valor intacto. En un mundo donde muchos reaccionan de forma automática, la persona que no responde desde el impulso se vuelve impredecible, y esa imprevisibilidad es una forma silenciosa de poder. Por último, el estoico comprende que su energía es finita. Cada respuesta innecesaria es una fuga de atención que podría invertirse en algo que sí depende de él, su carácter, sus acciones, su propósito. Ignorar la provocación no es huir, es elegir conscientemente dónde poner el foco. Y esa elección, repetida una y otra vez, es lo que construye una mente firme, inalterable, difícil de manipular. Cuando alguien solo quiere provocarte, no responder no es perder, es demostrar que ya has ganado. Cuando responder te obliga a justificarte, ya has entrado en un terreno peligroso. La justificación constante es una trampa sutil que desplaza el centro de autoridad desde tu interior
hacia la opinión ajena. En el momento en que sientes la necesidad de explicar quién eres, por qué haces lo que haces o por qué tomaste una decisión, estás aceptando implícitamente que el otro tiene derecho a evaluarte. Y eso, desde la mirada estoica, es una cesión innecesaria de poder. Epicteto insistía en que si alguien te acusa de algo que no eres, no necesitas defenderte. La verdad no se debilita por el silencio, pero el carácter sí se erosiona cuando vive a la defensiva. Justificarse suele nacer del miedo a ser malinterpretado, rechazado o juzgado. Pero el estoico entiende que no puede controlar cómo lo perciben los demás. Solo puede controlar la coherencia entre sus valores y sus actos. Cuando respondes para justificarte, estás intentando corregir la imagen que otro tiene de ti, y eso es un esfuerzo interminable. Siempre habrá alguien que dude, que distorsione o que no quiera entender. Marco Aurelio lo dejó claro al recordarse a sí mismo, que debía actuar correctamente sin preocuparse por el aplauso o la incomprensión. Vivir explicándote es vivir encadenado a expectativas externas. Además, la justificación prolongada suele debilitar tu posición, incluso cuando tienes razón. Cuanto más explicas, más material das para que el otro cuestione, interpreti u ataque. No porque busque verdad, sino porque busca control. Muchas personas no hacen preguntas para comprender, sino para encontrar grietas. El silencio, o una respuesta breve y firme, corta ese proceso de raíz. No alimenta el interrogatorio emocional, ni prolonga una dinámica desigual. El estoico sabe que no todo merece aclaración, y que la claridad interior no necesita validación verbal constante. También hay una dimensión interna importante. Justificarte una y otra vez entrena tu mente para dudar de sí misma. Te acostumbra a revisar tus decisiones desde el prisma de la aprobación externa, no desde la rectitud personal. Con el tiempo, eso debilita la confianza y genera una dependencia silenciosa del juicio ajeno. Séneca advertía que quien vive pendiente de la opinión de otros, nunca vive en paz. El estoico prefiere la tranquilidad de una conciencia limpia al ruido de 1000 explicaciones innecesarias. No responder cuando te empujan a justificarte no significa desprecio ni arrogancia. Significa que has entendido que tu vida no es un debate público. Hay personas a las que sí merece la pena explicarles, dialogar y abrirles el proceso interno. Pero esas personas se reconocen porque escuchan con respeto, no porque exigen defensas. Cuando la conversación se convierte en un juicio, el silencio vuelve a ser una forma de integridad. Es una manera de decir, no necesito convencerte para seguir siendo quien soy. Responder menos, justificarte menos y sostener tus decisiones con calma es una práctica profunda de autodominio. No es frialdad, es madurez. No es huida, es discernimiento. El estoico no se define por su capacidad de argumentar, sino por su capacidad de mantenerse firme, sin necesidad de explicarse ante cada mirada crítica. Y en esa firmeza silenciosa, paradójicamente, es donde muchos empiezan a respetarte de verdad. Cuando la respuesta nace del ego herido, casi nunca es una respuesta sabia. Es un reflejo, no una elección. Es el impulso de proteger una imagen, de defender un orgullo tocado, de restaurar una sensación de superioridad momentáneamente dañada. El estoico entiende que en ese instante no está hablando la razón, sino la herida. Y toda palabra que nace desde ahí suele empeorar la situación. No porque el otro tenga razón, sino porque tú has perdido el dominio interno que tanto cuesta construir. El ego herido necesita reaccionar rápido. Quiere demostrar, corregir, humillar de vuelta o dejar claro que no ha sido vencido. Pero reaccionar desde ese estado es conceder al otro exactamente lo que busca un poder emocional sobre ti. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie puede dañarte realmente sin tu consentimiento interior. Cuando respondes desde el orgullo,
Estás otorgando ese consentimiento. Estás diciendo sin palabras que lo que el otro ha dicho ha atravesado tu muralla interna. Además, el ego herido distorsiona la percepción. Te hace leer ataques donde quizá hay ignorancia, desprecio donde hay torpeza, intención maliciosa donde a veces solo hay ruido. Responder desde ese lugar suele cargar la conversación de tensión innecesaria y te arrastra a dinámicas que no te benefician. El estoico no niega la emoción, pero no le permite gobernar la acción. Observa el impulso, lo reconoce y decide no actuar bajo su mandato. Responder por orgullo también te ata al pasado inmediato. Te mantiene enganchado a lo que se dijo, a cómo sonó, a lo que deberías haber respondido mejor. Es una forma de esclavitud mental. Séneca advertía que quien se ofende con facilidad vive en constante agitación, porque ha entregado su paz a las palabras ajenas. El silencio, en cambio, corta ese ciclo. No alimenta la herida, ni la convierte en identidad. Hay algo profundamente poderoso en no responder, cuando sabes que tu respuesta solo serviría para inflar el ego o calmar momentáneamente una inseguridad. Ese autocontrol no es debilidad, es soberanía. Significa que no necesitas demostrar nada, que tu valor no depende de ganar un intercambio verbal, ni de quedar por encima del otro. El estoico actúa desde la solidez, no desde la reacción. También está la dimensión del respeto propio. Cada vez que respondes desde el ego herido, refuerzas un patrón interno: me altero cuando me tocan. En cambio, cuando eliges no responder, entrenas otra identidad, en la de alguien que se mantiene firme incluso cuando es provocado. Con el tiempo, esa práctica construye una calma difícil de perturbar, no porque el mundo deje de atacar, sino porque tú has dejado de ofrecer blancos fáciles. No responder no significa reprimir ni tragarse lo que sientes. Significa posponer la acción hasta que la emoción se enfríe y la mente recupere claridad. Muchas respuestas que parecen urgentes en el momento pierden todo sentido cuando el ego deja de gritar. Y entonces comprendes algo esencial. No todo comentario merece una reacción, y no toda herida necesita palabras para sanar. El estoico sabe que el verdadero triunfo no está en tener la última palabra, sino en no necesitarla. Cuando la respuesta nace del ego herido, el silencio se convierte en una forma de dignidad. Es la elección consciente de no permitir que una emoción pasajera gobierne tu conducta. Y en ese espacio de contención es donde empieza la verdadera fortaleza interior. Cuando sabes que nada cambiará, responder deja de ser un acto de comunicación y se convierte en una pérdida de energía. Hay conversaciones que no avanzan, no porque falten palabras, sino porque falta apertura. El estoico aprende a reconocer esos escenarios con claridad en discusiones circulares, personas ancladas a su postura, diálogos donde cada frase es solo una excusa para reafirmar lo que ya se cree. En esos casos, hablar no transforma, solo desgasta. Insistir, cuando el otro no está dispuesto a escuchar, es una forma sutil de negación de la realidad. Es querer forzar un resultado que no depende de ti. Epicteto fue muy claro al señalar que debemos invertir nuestra atención únicamente en lo que está bajo nuestro control. Cambiar la mentalidad de alguien cerrado, orgulloso o emocionalmente comprometido con su propia narrativa no lo está. Responder una y otra vez esperando un desenlace distinto es, en el fondo, una forma de apego. Cuando nada va a cambiar, seguir hablando suele tener una raíz oculta: la necesidad de ser comprendido, validado o reconocido como el que tiene razón. Pero el estoico entiende que no toda verdad necesita ser aceptada para seguir siendo verdad. Hay personas que no buscan comprender, sino resistir. Enfrentarlas con más argumentos solo fortalece su resistencia. El silencio, en cambio, pone un límite natural, sin confrontación directa. Además, responder en estas circunstancias te ata emocionalmente al resultado. Te hace esperar una reacción, una admisión, una rectificación
que probablemente no llegará. Y mientras esperas, tu paz queda suspendida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía permitir que la irracionalidad ajena perturbara su equilibrio interior. Cuando sabes que nada cambiará, retirarte con calma es una forma de protección mental, no de rendición. También hay una dimensión de respeto propio. Persistir en conversaciones estériles comunica, aunque no lo quieras, que estás dispuesto a seguir invirtiendo tiempo y energía en alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo contigo. El estoico valora su atención como un recurso limitado. No la regala donde no hay posibilidad de crecimiento, entendimiento o virtud. Elegir no responder es, en ese sentido, una declaración silenciosa de dignidad. El silencio en estos casos no es pasividad. Es una respuesta estratégica. Es comprender que algunas batallas no se ganan hablando, sino retirándose a tiempo. Séneca advertía que el sabio no discute con necios, porque no hay terreno común. No por superioridad, sino por lucidez. Sabe que prolongar el intercambio solo amplifica la frustración y diluye la serenidad. Cuando sabes que nada cambiará, la verdadera victoria está en conservar tu claridad interna, en no dejarte arrastrar a un juego que no puedes ganar, porque las reglas están diseñadas para que nadie cambie. El estoico no necesita cerrar todas las discusiones, ni convencer a todos, ni dejar siempre clara su postura. A veces, la mayor muestra de sabiduría es reconocer el límite y marcharse en silencio, intacto por dentro. Cuando el ataque no tiene base real, responder suele ser caer en una trampa invisible. No porque el ataque sea fuerte, sino precisamente porque es débil. Son comentarios vagos, acusaciones sin hechos, insinuaciones sin pruebas, críticas que no señalan nada concreto. En el fondo, no hay nada sólido a lo que responder. Y aún así, muchas personas sienten el impulso inmediato de defenderse, de explicar, de aclarar. El estoico aprende a detectar este tipo de ataques y entiende que darles respuesta es darles una importancia que no merecen. Un ataque sin fundamento no busca verdad ni corrección, busca reacción. Busca incomodarte, desestabilizarte o empujarte a justificarte para ganar una sensación momentánea de control. Cuando respondes, aunque lo hagas con calma, legitimas el ataque como si fuera una crítica válida. Lo elevas a la categoría de algo digno de discusión. El silencio, en cambio, lo deja exactamente donde están, en el vacío. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas en sí, sino la opinión que formamos sobre ellas. Un ataque sin base solo tiene poder si tú decides otorgárselo. Si no hay hechos, no hay debate. Si no hay verdad, no hay nada que corregir. El estoico no siente la necesidad de defender una identidad sólida frente a palabras huecas. Su estabilidad no depende de refutar cada comentario injusto. Responder a ataques infundados también suele revelar una inseguridad interna. Es como si una parte de ti dudara, aunque sea mínimamente, y quisiera reafirmarse ante los demás. Pero cuando sabes quién eres y actúas de forma coherente con tus valores, no necesitas limpiar cada mancha imaginaria que otros proyectan sobre ti. Marco Aurelio se recordaba que la opinión ajena no puede dañar su carácter si sus actos son rectos. Lo que no es verdad no puede tocar lo esencial. Además, hay un aspecto práctico. Los ataques sin base rara vez se detienen con explicaciones. Al contrario, suelen multiplicarse. Cada respuesta abre una nueva puerta. Cada aclaración genera otra acusación. Es un terreno resbaladizo, donde el atacante siempre puede moverse, porque no está atado a la realidad. El estoico lo entiende y se niega a jugar un juego sin reglas, no porque no pueda responder, sino porque no tiene sentido hacerlo. El silencio, en este contexto, actúa como un espejo. Devuelve al otro su propia inconsistencia. Cuando no hay respuesta, el ataque queda expuesto como lo que es, un ruido, y muchas veces
Ese ruido se apaga solo cuando no encuentra eco. La calma firme desarma más que 1000 argumentos, porque no ofrece resistencia. Elegir no responder cuando el ataque no tiene base real es una forma de autocontrol profundo. Es confiar en que la verdad no necesita ser defendida en cada esquina. Es comprender que tu valor no se negocia en discusiones estériles. El estoico no huye del conflicto cuando es justo enfrentarlo, pero tampoco desperdicia su energía cuando no hay nada real que resolver. A veces, la respuesta más poderosa es no decir absolutamente nada y seguir caminando con la mente en paz. Cuando responder te aleja de quien quieres ser, el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una elección moral. Aquí no se trata de ganar una discusión ni de quedar por encima del otro, sino de proteger algo mucho más importante: tu carácter. El estoico entiende que cada respuesta no solo comunica algo hacia afuera, sino que también moldea lo que ocurre dentro. Cada vez que hablas desde la ira, la necesidad de aprobación o el impulso de defender el ego, refuerzas una versión de ti que quizá no respetas. Hay momentos en los que sabes, incluso antes de hablar, que si respondes, lo harás desde un lugar que no te representa, tal vez con sarcasmo, dureza innecesaria, resentimiento o deseo de herir. Y aunque en el instante pueda parecer satisfactorio, después llega la sensación de haberte traicionado a ti mismo. Marco Aurelio advertía que nada es más dañino que actuar en contra de la propia naturaleza racional. No es el ataque externo lo que te degrada, sino la reacción interna que te hace perder tu centro. Responder desde un estado alterado te arrastra al nivel emocional del otro. Te hace reaccionar, no elegir. Y cuando reaccionas, cedes el control. El estoico busca lo contrario, a gobernarse a sí mismo, incluso cuando el entorno es hostil. Si una respuesta te convierte en alguien impulsivo, vengativo o defensivo, entonces el precio es demasiado alto. No todo merece una contestación, especialmente si esa contestación te aleja de la persona que estás construyendo ser. También está el hecho de que responder consume energía mental, energía que podrías dedicar a crecer, a mejorar, a actuar con virtud. Séneca insistía en que la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en disputas inútiles. Cada respuesta innecesaria es tiempo y claridad que no vuelven. Cuando eliges callar, no estás perdiendo tu voz, estás priorizando tu rumbo. Hay una diferencia profunda entre guardar silencio por miedo y guardar silencio por coherencia. El primero nace de la debilidad, el segundo de la fortaleza. El estoico no calla porque no pueda hablar, sino porque no quiere convertirse en alguien que reacciona sin pensar. Elige no responder porque sabe que su identidad no depende de demostrar nada en ese momento. Responder también puede encadenarte emocionalmente a la opinión ajena. Empiezas a vivir en función de lo que otros dicen o provocan. En cambio, cuando decides no responder, reafirmas que tus valores no están en manos externas. Tú decides cómo actuar, no el estímulo que llega de fuera. Esa es una de las libertades más profundas que ofrece el estoicismo. Cuando responder te aleja de quien quieres ser. El silencio es una forma de respeto propio. Es decirte a ti mismo que tu carácter vale más que una réplica ingeniosa, que tu paz vale más que tener la última palabra. No todo ataque requiere defensa. A veces, la mayor victoria es seguir siendo fiel a ti mismo, incluso cuando otros intentan sacarte de ese camino. El silencio, como mensaje final, no es ausencia. Es comunicación en su forma más pura y poderosa. Cuando eliges no responder, no estás dejando un vacío, estás marcando un límite que no necesita explicación ni justificación. El estoico comprende que hay palabras que pierden valor cuando se pronuncian y silencios que pesan más que cualquier discurso. En un mundo donde todos reaccionan, el que permanece en calma destaca sin esfuerzo. El silencio consciente transmite algo muy claro. No estás disponible para juegos emocionales, provocaciones, ni dinámicas que no conducen a nada. No entras en el terreno del otro,
porque no necesitas hacerlo. Marco Aurelio recordaba que nadie puede arrastrarte a una conducta indigna sin tu consentimiento. El silencio es ese consentimiento retirado. Es una forma de decir esto: no me gobiernas, sin pronunciar una sola sílaba. Para quien provoca, el silencio suele ser desconcertante. Esperaban una reacción, una defensa, una chispa de conflicto. No recibir nada rompe la dinámica. No hay combustible para el fuego, y ese corte limpio, sin drama ni explicación, comunica una superioridad interior que no se puede fingir. No es arrogancia, es dominio propio. El silencio también protege tu energía y tu claridad mental. Cada respuesta innecesaria abre un ciclo que exige más respuestas, más emociones, más desgaste. El estoico corta ese ciclo de raíz, no porque no tenga argumentos, sino porque entiende que no todo intercambio merece continuidad. Séneca advertía que discutir con personas que no buscan la verdad es como verter agua en un recipiente roto, no produce nada útil. Además, el silencio final refuerza tu identidad. Enseña, tanto a los demás como a ti mismo, qué tipo de persona eres. Alguien que no necesita imponerse, que no se define por la confrontación, que actúa desde principios y no desde impulsos. Con el tiempo, este patrón construye respeto, no un respeto ruidoso, sino uno silencioso y profundo. Hay situaciones en las que hablar solo empeora las cosas. Explica de más, expone de más, revela de más. El silencio, en cambio, mantiene tu posición intacta. No añade debilidad, ni abre flancos. Es sobriedad emocional, aplicada a la comunicación. Exactamente lo que el estoicismo propone: hacer menos, pero hacerlo mejor. Cuando el silencio es tu mensaje final, no queda nada pendiente. No hay necesidad de cierre externo, porque el cierre ya ocurrió dentro de ti. Has decidido no cargar con lo que no te pertenece. Has elegido la calma sobre el conflicto, la dignidad sobre la reacción. Y ese tipo de silencio no deja dudas. Habla por sí solo.